Imagina que un solo hombre conociera los secretos más oscuros de presidentes, senadores, jueces, empresarios e incluso de las mayores estrellas de Hollywood. Un hombre capaz de destruir carreras políticas con una simple llamada. Un hombre al que ningún presidente se atrevía a despedir. Durante casi 50 años, J. Edgar Hoover dirigió el FBI con un poder tan inmenso que muchos llegaron a decir que gobernaba desde las sombras. Mientras el mundo veía a los presidentes cambiar, Hoover permanecía inmóvil, acumulando expedientes, escuchas telefónicas y miles de documentos secretos que podían acabar con cualquiera. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo consiguió un simple funcionario convertirse en uno de los hombres más poderosos de la historia de Estados Unidos? La respuesta nos lleva a un mundo de espionaje, chantaje, vigilancia masiva y operaciones clandestinas que cambiaron para siempre la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. Y cuanto más profundizamos en esta historia, más difícil resulta distinguir dónde termina la seguridad nacional y dónde comienza el abuso de poder. El nacimiento de un hombre obsesionado con el control. J. Edgar Hoover nació en Washington, D.C. en 1895, en una familia marcada por una estricta disciplina. Desde muy joven, destacó por una memoria extraordinaria, una obsesión casi enfermiza por el orden y una capacidad de trabajo que impresionaba a quienes lo rodeaban. Mientras otros jóvenes soñaban con aventuras, Hoover prefería los archivos, los documentos perfectamente clasificados y las reglas inquebrantables. Aquellas manías acabarán definiendo la forma en la que dirigiría una de las agencias policiales más importantes del planeta. Tras estudiar Derecho, ingresó en el Departamento de Justicia en plena Primera Guerra Mundial. Era una época de enorme tensión. Estados Unidos temía que espías extranjeros, anarquistas y revolucionarios pudieran provocar una insurrección desde dentro. Hoover encontró en aquel ambiente el escenario perfecto para demostrar su talento. Se convirtió en el responsable de organizar bases de datos sobre miles de sospechosos. En lugar de perseguir criminales con una pistola, prefería hacerlo con fichas, expedientes y montañas de información. Muy pronto comprendió una lección que marcaría toda su vida. La información era mucho más poderosa que las armas. Quien conocía los secretos de los demás podía controlar sus decisiones. Y Hoover estaba dispuesto a saber absolutamente todo. El ascenso al poder. En 1924 ocurrió el momento que cambiaría su destino. Fue nombrado director de una pequeña agencia conocida como Bureau of Investigation. Nadie imaginaba que permanecería allí casi medio siglo. Desde el primer día impuso una disciplina militar, expulsó a agentes corruptos y exigió estudios universitarios. Introdujo métodos científicos para investigar delitos, modernizó los laboratorios forenses y creó enormes archivos de huellas dactilares. Hoover entendió antes que nadie el poder de los medios de comunicación. Permitió que periodistas siguieran algunas investigaciones e impulsó películas sobre el FBI. Convirtió al FBI en símbolo de eficacia y patriotismo. Mientras los gánsteres dominaban los titulares, Hoover transformó a sus agentes en héroes nacionales. Pero detrás de esa imagen impecable empezaba a crecer algo mucho más inquietante. Hoover también comenzaba a vigilar a cualquier persona que considerara una amenaza. El enemigo ya no era el crimen. Con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos cayó en una auténtica obsesión por el comunismo. El FBI multiplicó sus investigaciones. Se realizaron escuchas telefónicas, se abrieron expedientes secretos y se infiltraron organizaciones políticas. La frontera entre proteger al país y controlar a la población comenzaba a desaparecer. Y lo más sorprendente era que casi nadie se atrevía a cuestionarlo. Porque Hoover acumulaba algo mucho más valioso que poder político. Acumulaba información sobre congresistas, jueces y sobre los propios presidentes. Sin que muchos lo supieran, estaba construyendo el arma más poderosa de todas. Un archivo secreto capaz de mantenerlo en el poder durante décadas. El hombre que sabía demasiado. Con el paso de los años, los despachos del FBI se llenaron de archivadores marcados como confidenciales. No se trataba de expedientes criminales. Eran carpetas personales con rumores de infidelidades, problemas económicos y relaciones extramatrimoniales. Hoover comprendía mejor que nadie que el conocimiento era una forma de poder. Bastaba con que todos supieran que él conocía sus secretos. Presidentes iban y venían, pero Hoover seguía allí.
Desde Calvin Coolidge hasta Richard Nixon, 8 presidentes convivieron con él. Muchos no compartían sus métodos, pero ninguno dio el paso de destituirlo. El riesgo era demasiado grande. Nadie sabía qué información guardaba el director. Cada nuevo avance tecnológico significaba una nueva herramienta de vigilancia. Todo quedaba registrado, todo terminaba archivado y todo podía utilizarse. El enemigo pasó a ser el disenso. Durante los años 60, Estados Unidos vivía una transformación profunda. Las protestas contra la guerra de Vietnam aumentaban. El movimiento por los derechos civiles movilizaba a millones de personas. Universitarios, periodistas y activistas llenaban las calles exigiendo cambios. Para muchos era un avance democrático. Para Hoover era una amenaza. El director del FBI estaba convencido de que detrás de las protestas existía una conspiración comunista para desestabilizar el país. Con esa idea nació uno de los programas más polémicos de la historia del FBI, COINTELPRO. Su objetivo oficial era vigilar organizaciones peligrosas, pero, en la práctica, fue mucho más allá. Agentes infiltrados sembraban desconfianza. Se difundían cartas anónimas y se provocaban enfrentamientos internos para desacreditar a líderes. En algunos casos, incluso se buscaba destruir por completo la reputación de determinadas personas. El programa operó durante años en secreto. Martin Luther King, el objetivo más controvertido. Ninguna persona simboliza mejor esa etapa que Martin Luther King Jr. Mientras millones lo veían como el rostro de la paz, Hoover desconfiaba profundamente de él. El FBI intervino sus teléfonos. Micrófonos ocultos registraban reuniones privadas, se vigilaban sus desplazamientos y se recopilaba cualquier dato para desacreditarlo. La obsesión llegó tan lejos que elaboraron informes sobre su vida personal con la esperanza de destruir su imagen pública. Aquella persecución afectó a periodistas, artistas, estudiantes e incluso organizaciones religiosas. Miles terminaron bajo vigilancia sin delitos. El presidente que también temía a Hoover. Ni siquiera la Casa Blanca escapaba a la influencia del director del FBI. Richard Nixon representa el ejemplo más claro. Ambos compartían preocupación por los enemigos internos, pero competían por el poder. Hoover no estaba dispuesto a ser un instrumento presidencial. Él ya era un centro de poder por sí mismo. Hoover protegía sus archivos secretos, documentos cuyo contenido sigue siendo motivo de debate hoy. Pero su tiempo se agotaba. El final del hombre más temido de Washington, el 2 de mayo de 1972, J. Edgar Hoover murió a los 77 años. Apenas unas horas después de su muerte, comenzó una carrera silenciosa por localizar sus archivos personales y secretos. Su secretaria, Helen Gandhi, pasó días revisando documentos. Numerosos papeles fueron destruidos antes de que pudieran examinarse. ¿Qué contenían esos archivos? ¿Existían realmente pruebas comprometedoras sobre figuras influyentes? El misterio fue el último triunfo de Hoover. El escándalo que cambió al FBI. Investigaciones del Congreso revelaron operaciones de vigilancia ilegal contra ciudadanos. Como consecuencia, el Congreso impulsó reformas. Se fijó un límite de 10 años para los directores del FBI para evitar abusos. Héroe o amenaza. Hoover profesionalizó el FBI y creó laboratorios forenses, pero el precio de la vigilancia fue demasiado alto. En una época de inteligencia artificial y recopilación masiva de datos, la vida de Hoover se ha convertido en una advertencia. La tecnología cambia, pero la tentación de utilizar información para controlar a la sociedad permanece. Si te ha gustado este documental, suscríbete al canal para descubrir las historias ocultas que moldearon el mundo desde las sombras.